Bueno, entonces, puntualmente en esta clase vamos a revisar un tema a sí mismo desde el punto de vista más básico. Aunque igual vamos a dar algunos tips pensando ya un poquito ya a lo que se viene en la unidad 3. Vamos a revisar la parte de los gráficos en Excel, ¿no? Entonces, creo que igual este es un tema que cuando manejamos Excel siempre se lo debe topar, ¿no? Por lo tanto, también ya tenemos conocimiento cómo hacemos un gráfico. Lo importante es saber cómo manejamos los gráficos y de cierta manera también saber qué gráfico debemos utilizar. Bueno, bajo ese punto de vista, entonces, vamos a manejar la información que les he subido a la plataforma. Ah, por cierto, ¿no? Hice unos cambios en la plataforma, más que todo en la parte de los videos, en las grabaciones de las clases. Ya, las grabaciones de las clases están separadas por cada unidad. Entonces, dentro de cada unidad, en la primera carpeta, nos dice ahí grabaciones clase. Entonces, ahí están ubicadas las grabaciones pasadas y asimismo las grabaciones que vayamos haciendo de acuerdo a cada clase las voy a ir colgando, en este caso, en la segunda unidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Y cuando ya estemos en la tercera unidad, ahí asimismo se debe crear una carpeta para ir poniendo ahí las clases. Eso de pronto ustedes digan, ¿y las clases qué pasó? O sea, las grabaciones siguen estando ahí, ¿no? Sino que ahora están dentro de una carpeta y las estoy clasificando por cada unidad. Bueno, así nos han dicho que manejemos, entonces hay que irlo haciendo de esa manera. Bueno, con esa situación, entonces ya también está publicado, ¿no? Está publicado una carpeta. En esa carpeta tenemos dos archivos. Entonces vamos a trabajar en primera instancia con la parte de introducción, la parte de teoría, y luego ya empezamos a verlo en la parte práctica, ¿no? Es decir, ya utilizando el Excel. Ya. Entonces les voy a proyectar en primera instancia la parte de el fundamento teórico, ¿no? Y luego ya lo trabajamos desde el punto de vista ya de la parte más práctica. Bueno, entonces voy a empezar a compartir. Listo. Bueno, ¿sí están viendo la presentación? Sí, profe. Ya. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver rápidamente esto, ¿no? Y en base a este fundamento teórico, luego ya lo vamos desarrollando en la parte ya del archivo de Excel. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Vamos a revisar la parte de gráficas. Esto es muy importante cuando ya queremos empezar a visualizar, empezamos ya a mostrar nuestros datos. Como les he dicho, de pronto siempre la información se va a entender de mejor forma si la presentamos de manera más visual, ¿no? Es decir, a través de un gráfico, de un esquema. Ahí de cierta manera hay una mejor abstracción del contenido del mensaje que queremos manifestar. Por lo tanto, esta parte de los gráficos es muy importante acá cuando queremos ya de cierta manera visualizar los datos. Creo que es fácil entender, ¿no? Que se nos va a hacer mucho más fácil entender a través de un gráfico que de pronto a través de una tabla numérica, ¿no? A través de una tabla de números. Entonces, es muy importante conocer esta parte en cuanto a los gráficos. Bueno, vamos a ver algunos criterios relacionados con los gráficos, cómo los formateamos, bueno, algunas cuestiones, ¿no? Ya. En primera instancia, algo del fundamento teórico, como hablábamos, básicamente nos dice es una representación gráfica de ciertos valores que nos permite hacer una comprobación comparativa de manera visual. Lo consideramos como una herramienta muy potente para hacer informes, análisis de datos, etc.
Y es justamente a lo que queremos llegar, ¿no? Pero bueno, eso es en la unidad 3. En la unidad 3, básicamente lo que queremos es analizar datos, analizar en ese caso y presentar los resultados. Entonces ahí vamos a utilizar mucho la parte de gráficos. Bueno, ¿qué más nos menciona? Son objetos que podemos crear en el momento que lo necesitemos y que representan visualmente una o varias series de datos numéricos. Bueno, entonces, dependiendo también de lo que queramos presentar, obviamente se debe decidir qué gráfico utilizar. Como un repaso breve, ¿no? Yo sé que ya todos hemos manejado gráficos, igual os vamos a hacer un repaso muy breve sobre esta parte. Los gráficos más básicos, los elementales que siempre se ha utilizado, tenemos el gráfico de columnas. En el gráfico de columnas lo manejamos de manera, obviamente lo manejamos de manera vertical, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el gráfico de barras, en cambio ahí se lo maneja de manera horizontal. Otro diagrama sumamente o gráfico sumamente popular, sumamente utilizado, el diagrama circular, también se lo menciona como diagrama de pastel, ¿no? Entonces, aquí vemos la representación gráfica. Y una variante del gráfico circular, también manejamos un gráfico de anillos. Es una variante, ¿no? De pronto para ir ya mejorando la presentación. A veces queremos darle un toque más sofisticado a alguna situación a nuestros datos. Entonces ya empezamos a utilizar algún otro formato, digamos, para presentar. Esto en los gráficos básicos. Tenemos también gráficos de líneas. Con esto, de cierta manera, podemos ir representando tendencias de acuerdo al gráfico. Gráfico de dispersión, gráfico radial, gráfico de áreas. Hay una serie de gráficos como todos conocemos, ¿no? Entonces, depende también de lo que queramos presentar para ir utilizando un tipo específico de gráfico. Tenemos otros gráficos. Esto aquí ya de cierta manera van apareciendo algunas funciones especiales, pero en las versiones más recientes, en las versiones de Excel, ¿no? Entonces, de pronto estos gráficos en versiones anteriores al 2016 no están. Estos son ya de versiones más recientes. Gráfico de cascada, una representación en rectángulos, embudo, superficie. Son otros tipos de gráficos, ¿no? Bueno, todo esto lo podemos ir manejando de una manera manual o también lo podemos hacer ayudados a través del asistente, en donde me pide, de cierta manera, escoger primero qué gráfico voy a utilizar, luego la serie de datos, es decir, qué datos voy a emplear. Bueno, ya vamos a irlos haciendo. También tenemos este componente de los gráficos 3D. Esto ya queremos ir mejorando un poquito más la presentación, ¿no? En este caso, como vemos las gráficas, son gráficos que nos dan una perspectiva, obviamente, en 3 dimensiones. Depende también de lo que queramos representar. Un criterio también que es de mucha ayuda en cuanto a querer visualizar y mostrar información tiene que ver con este criterio de mini gráficos. Estos mini gráficos básicamente se los utiliza como un apoyo visual muy rápido. Entonces, estos mini gráficos se los ubica dentro de una celda, como nos dice la teoría. Son gráficos muy pequeños que caben dentro de una celda y nos permiten mostrar el comportamiento de los datos a través del tiempo o representar las variaciones que existen en la información. Entonces, de una manera rápida podemos ir también visualizando algo más gráfico, ¿no? Con respecto a alguna serie de datos, algún rango. Ya lo vamos a ir viendo. Debemos conocer también cuáles son las partes de un gráfico para, según eso, poder ir personalizando. A veces cuando creamos un gráfico tenemos que añadirle cierta información, ¿no?
Entonces, obviamente, como vemos aquí en la imagen, siempre es una buena idea poner un título al gráfico para poder identificarlo, ¿no? Para saber de qué se trata. Por lo general, siempre también acostumbro a manejar los valores. Hay que manejar los valores a través de etiquetas. Hay que manejar también de pronto los valores en el eje vertical, en el eje horizontal. Bueno, de acuerdo, todo esto es configurable, ¿no? Es decir, todo esto podemos irlo cambiando, podemos ir dándole un formato apropiado, toda esa situación. Entonces, dentro de el manejo de los gráficos también se debería tomar en cuenta todo el formato del gráfico. Igual, más elementos que podemos ir modificando. Cuando tenemos un gráfico, vemos que se nos habilitan 3 opciones, dependiendo, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos ir añadiendo información de los ejes, de los títulos de los ejes, las etiquetas. Podemos ir determinando el origen de los datos. Bueno, todo esto obviamente para llegar a formatear de manera adecuada un gráfico. Y algo también importante es tener sumamente claro cuál es el origen de datos con respecto a ese gráfico, ¿no? Aquí el Excel simplemente nos va a visualizar de acuerdo a los datos que nosotros ingresemos. Si por alguna situación la serie de datos, el rango de datos está mal diseñado, está mal conformado, obviamente el gráfico también nos va a salir mal. Pero eso ya no es culpa, digamos, del Excel, ¿no? Sino en sí de los datos que le proporcionamos. Por lo tanto, también debemos saber cómo manejar este criterio del origen de datos. Bueno, todo esto entonces desde el punto de vista más teórico, ¿no? Vamos a irlo viendo ya un poco más desde el punto de vista práctico. Vamos asimismo a empezar recordando algunos criterios básicos en cuanto a los gráficos comunes y luego vamos a ir viendo ciertas funcionalidades especiales, ¿no? Ahí vamos a ir visualizando eso. Bueno, esto como una introducción, ¿no? A la parte ya de los gráficos. Vamos a trabajar en el Excel. Entonces voy a compartirles ya el archivo de Excel. Ustedes también ya lo tienen. Bueno, vamos a ir desde el inicio, ¿no? Listo. Bueno, estoy en el archivo de Excel. ¿Sí lo están visualizando? Sí, profe. Ya, ok. Bueno, vamos entonces a ir determinando en primera instancia los criterios básicos, recordando, digamos así, cómo creamos los gráficos. En este caso vamos a manejar en relación a los datos que tenemos, ¿no? Entonces yo tengo estos resultados sobre un referéndum. Por lo general esto hemos visto, ¿no? En las votaciones, cuando ya presentan los resultados, siempre nos presentan en forma de un diagrama de columnas, un diagrama de barras, diagramas circulares. De esa manera vamos entendiendo mejor, ¿no? Las proporciones. Aparte que manejamos los porcentajes, también de manera visual vamos viendo las proporciones. Y eso obviamente ya vamos captando el mensaje. Bueno, rápidamente, ¿no? Entonces aquí yo tengo esta pequeña tablita. Voy a utilizar este criterio de la categoría y votos. El total obviamente no lo tomo en cuenta. Y señalo eso, ¿no? Ya sabemos. Lo que señalo sería lo que estamos determinando la serie de datos. Nos vamos por el menú Insertar. Y tengo aquí estas opciones, ¿no? Dentro de la pestaña Gráficos, entonces tengo esta parte. Vamos a trabajar en primera instancia con un diagrama de columnas. Entonces, acá yo tengo columnas. El básico, ¿no? Voy a utilizar columnas básicas. Y esto sería, llamémoslo así, la parte básica de hacer un gráfico, ¿no? Simplemente enmarcamos lo que queremos y vemos que se nos presenta ya la información.
A veces tenemos de pronto problemas en cuanto a los títulos, en cuanto a los ejes. Por eso también se menciona que si la tabla, digamos así, o el origen de datos está bien hecho, asimismo, como vemos, el gráfico ya no hay problema, ¿no? Ya está hecho el gráfico. Bueno, entonces, este sería ya el diagrama de columnas. De pronto empezar a darle un poquito más de formato. Bueno, sabemos que acá arriba tenemos los estilos, ¿no? Podemos ir cambiando el color, la presentación. Algo que siempre recomiendo es que en el gráfico mismo se presente los valores. Entonces, eso lo vamos a manejar desde acá, elementos de gráfico, y habilitamos la parte de etiquetas de datos, ¿no? Entonces, en etiquetas de datos, ahí me va a ir visualizando los valores. También puedo decidir dónde poner los valores, arriba, en el centro, en el extremo, todo eso, ¿no? Bueno, si yo habilito etiqueta de datos, vemos que aquí tengo los valores. Ahí de pronto también va a ser sumamente más explícito, ¿no? Tener el valor. Obviamente que ya viendo el gráfico, viendo las proporciones de las columnas, yo ya sé quién tiene más, quién tiene menos, pero lo complementamos trabajando también en relación a los valores. ¿Sí? Listo, ¿no? Algo muy parecido es el diagrama, lo manejamos como el gráfico de barras, ¿no? Entonces voy a utilizar ahora categoría y voy a utilizar el criterio de porcentaje. El mismo criterio, insertar. Acá dentro de columnas mismo, acá tengo barras. Asimismo el básico, ¿no? Bueno, listo. Entonces, de la misma manera, aquí en cambio el de barras lo relacionamos con la parte horizontal, ¿no? Los dos de pronto son muy similares. El uno nos presenta la información de manera de columnas verticales y el otro a manera de barras, ¿no? A manera de barras horizontales. El mismo criterio, de pronto también puedo manejarlo, la parte que tiene que ver con en este caso la etiqueta de datos, para ir poniendo los porcentajes. En este caso utilicé los porcentajes, ¿no? Listo. El criterio ya de cómo lo presentamos, colores, formas, eso ya viene a ser más personal, ¿no? Entonces podemos irlo cambiando los colores, las formas, pero eso ya, digámoslo así, es ya adicional. La parte fundamental sería esta primera instancia. Listo. No sé, si alguien tiene alguna duda, igual, ¿no? Lo pueden ir diciendo y vamos contestando. Yo sé que esto es básico y que todos ya lo tenemos claro. Bueno, continuamos, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a representar a través de un diagrama circular. Bueno, aquí yo tengo unos datos, una serie de datos, y vamos a ir haciendo lo básico, ¿no? Entonces ahora vamos a representar estas dos opciones, trimestre y el valor de ventas de petróleo, de exportaciones nos dice, ¿no? Bueno, asimismo enmarcamos, insertamos, en este caso trabajamos con esta opción, ¿no? Insertar gráfico circular o de anillos. Vamos con esta opción. Y vamos con el básico. Primero vamos a ir manejando la parte básica, ¿no? Entonces, simplemente escogemos. Vemos que ya se nos presenta el gráfico. Y aquí ya empezamos también a darle un poquito más de presentación, ¿no? Ya. La característica de un gráfico circular es que nos presenta las proporciones a partir de un todo, ¿no? En este caso el todo es el 100%. Y en base a ese 100%, entonces me va mostrando secciones, me va mostrando áreas. Eso representa obviamente un valor. Entonces,
cuando queremos de pronto representar esto, ¿no? Representar una parte de un todo, ahí el gráfico que se debería utilizar es justamente un gráfico circular. Acá tengo también esta opción de diseño rápido. Aquí de pronto también puedo ir manejando cierta información de manera más rápida, ¿no? Bueno, voy a dejarle con con el diseño 4. Me dice que muestra los datos, la etiqueta de datos y la categoría. Listo, entonces ahí tendría, ¿no? Igual me haría falta de pronto el título del gráfico. Lo tengo ahí. Bueno, entonces ahí vamos dándole las configuraciones, ¿no? De acuerdo a lo que queramos. Veamos otro tipo de gráfico circular asimismo. Entonces, enmarco mis valores que quiero manejar. Ahora voy a trabajar con este otro elemento. Bueno, voy a trabajar con gráfico circular 3D. Aquí obviamente con los gráficos 3D nos maneja este criterio de profundidad, ¿no? Entonces, aquí netamente es un gráfico plano, digamos así. Cuando trabajamos ya con este tipo de 3D, nos muestra profundidad, que es lo que estamos viendo acá. Bueno, lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir igual también acá aumentando las etiquetas de datos. Tenemos ahí la representación. Y finalmente también voy a utilizar otro tipo de gráfico dentro de esta categoría, ¿no? Que sería el de anillo. Voy a representar el otro valor. Y ahora trabajamos con anillo. Bueno, ahí para que se vaya bien. Igual, ¿no? Me hace falta los valores. Ya sabemos cómo debemos ir manejando el asunto de los valores. Ahí tengo, puedo ir determinando dónde ir poniendo los datos. Bueno, ya eso es cuestión de ir formateándolo, ¿no? Listo. Aquí tengo entonces la representación de manera visual de este tipo de gráficos. Un gráfico circular simple. Tenemos también un gráfico circular 3D. Y tenemos este diagrama de anillos, ¿no? Un gráfico de anillo. Con este también hemos de trabajar un poco más adelante. De cierta manera es más vistoso también y en los reportes de pronto se maneja mucho este gráfico de anillo. Entonces, ya lo hemos de utilizar un poco más adelante igual. Listo. Nada del otro mundo, ¿no? Si nuestros datos están bien dados, igual no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, podemos ir graficando tranquilamente. Continuamos. Bueno, voy a irlos haciendo, ¿no? Ya están hechos ahí, pero igual vamos haciendo. Ya. Aquí yo tengo una tabla con, nos dice notas del primer parcial, notas del segundo parcial. Y de cierta manera quiero establecer una pequeña comparación, ¿no? Y tengo un listado de estudiantes, un grupo de estudiantes. Entonces quiero establecer una comparación que al mismo tiempo me permita, digamos así, ir analizando caso por caso y al mismo tiempo también me permita ver de manera global, ¿no? Es decir, de todo el grupo. En este caso, entonces, podríamos manejar este diseño de gráfico radial. Entonces, el mismo criterio, señalo las notas del primer parcial. Vengo acá, en este caso, bueno, aquí de pronto, como ya se están dando cuenta,
esta ventana, o mejor dicho, esta cinta de opciones sí va a ir cambiando de acuerdo a la versión que tengan. Entonces, de acuerdo a la versión que tengan, van a ir visualizando algunos gráficos o no otros gráficos. En todo caso, vamos viendo, y si están los gráficos, obviamente lo vamos viendo. Hay unos gráficos que, como les mencionaba, no están en versiones anteriores al 2016. Entonces ahí hay que ir, ahí ya no se podría ir manejando esos gráficos. Bueno. Dentro de este menú, en este caso, en esta versión 2016, nos incorpora dentro de este menú estos nuevos gráficos. Entonces aquí está cascada, embudo, cotizaciones, superficie, radial. Bueno, voy a utilizar en este caso radial. Este gráfico sí está en otras versiones, pero está en otra parte. O sea, dentro de la misma cinta de opciones, pero creo que está por superficie, por ahí. Tendrían que revisarlo, ¿no? Bueno, simplemente escojo en este caso radial y me muestra este primer gráfico, ¿no? Entonces, quiero hacer una comparación con lo del segundo parcial. Entonces voy ahora a hacer lo mismo, pero vamos a graficar la parte del segundo parcial. El mismo proceso, ¿no? Señalé ahora las notas del segundo parcial y nos genera el gráfico. Ya. Como les dije, de cierta manera mi intención en este caso es ir haciendo de pronto una comparación tanto en la parte individual, digamos, de cada estudiante, como en la parte global. Ya. ¿Cómo funcionan este tipo de representación gráfica? Aquí vemos, aquí está la escala, ¿no? Entonces, los que están en el perfil, digamos así, en el perímetro más alejado, en este caso serían los que tienen las mejores notas. Y en cambio, los que están en los círculos, en los perímetros más internos, obviamente ya la nota va menorando. Entonces, lo ideal, si todos tuvieran 10, yo vería es prácticamente como una especie de círculo, ¿no? Ya. Pero aquí puedo ir viendo justamente esos picos. Eso me indica, obviamente, la nota de cada uno de ellos. Y esto lo puedo comparar con este otro gráfico y de ahí de pronto ya ir viendo ciertas características. O sea, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Que podría utilizarlo para indicar eso. Bueno. Y también este es un tipo de gráfico nuevo que no están en todas las versiones, ¿no? Este de embudo. Simplemente para que vean cómo se maneja. Asimismo, enmarco mi serie de datos. Embudo. Entonces aquí está el gráfico de embudo. Y como vemos, la representación de esto es como una escala de valores, ¿no? Asimismo, entonces, aquí tengo, por ejemplo, esta persona tiene 8, entonces me va representando como una barra. Acá tiene 6, obviamente ya va menos. El que tiene 10 es la barra completa. Bueno, entonces, ese es el criterio. También muy parecido a un diagrama de barras, pero de pronto se lo maneja de esta forma. ¿Sí? Bueno, entonces, es el criterio en estos gráficos, llamémoslo así, un poco nuevos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Siguiente, bueno, van diciendo, ¿no? Me van diciendo cualquier cosa. Ya. Esta parte de aquí, de pronto sí lo hemos de utilizar en nuestros tableros de control, en nuestros dashboards, ya cuando estemos en esa parte. Es una utilidad de cierta manera muy buena, pero también hay que saberlo utilizar. Ya.
aquí automáticamente podría generarme una representación desde el punto de vista de un mapa, ¿no? Entonces, como vemos, el Excel me dibujó un mapa. Hay que indicarle, obviamente, llamemos así, los elementos para que nos pueda dibujar. Entonces, en este caso, yo hice una tablita muy pequeñita, ¿no? Ecuador, Argentina, Brasil. En este caso, obviamente, el mapa me va a ubicar en región Sudamérica. Y puse un valores cualquiera, digámoslo así, y me va representando, ¿no? Entonces, me marca, digamos así, dentro del mapa, obviamente, el país, el Ecuador, Brasil y Argentina. Ya. ¿Cómo hacemos? Hagamos rapidito un ejemplo. Vamos a hacer un poquito más local, digamos así. Ya voy a trabajar con las ciudades de aquí, ¿no? Bueno, yo tengo una lista, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto. Ya. Este tipo de herramienta tampoco es que sea ya sumamente mágica, ¿no? No tiene guardado, digamos, todos los nombres de todas las ciudades del mundo, o sea, tampoco así, ¿no? Por lo tanto, habría que utilizar los nombres más comunes, digamos, o de las ciudades más representativas. Bueno, entonces en este caso de pronto no me sirve mucho mi tablita. De pronto trabajemos con, vamos a ver si nos reconoce. Ya. Quito, Loja, Guayaquil, Loja, Quito. Veamos con estos tres valores, ¿no? Voy a poner valores cualquiera. Entonces, el criterio, yo tengo aquí asimismo un origen de datos y vamos a manejar la opción de, en este caso, mapas. Ya. Este sí de pronto va a ser un objeto que no va a estar en todas las versiones, ¿no? Entonces, de pronto si no lo tienen, ya saben por qué, es por la versión. Y si tienen de pronto el 2016 y no lo ven, es porque no está activado. Entonces, bueno, ahí me van comentando. Bueno, trabajamos con este tipo de mapa. Bueno, es el único que lo tengo acá. Vamos viendo qué es lo que de pronto que nos grafica. Bueno, vemos que nos aparece el mapa del Ecuador, ¿no? Vemos que nos aparece el mapa del Ecuador. Y aquí voy a hacer un poquito más grande. Entonces aquí yo tengo, en este caso sería Quito, acá yo tengo Guayaquil y se supone que por aquí debería estar Loja, ¿no? Pero como les dije, no, bueno, aquí está marcado, ¿no? Sí está aquí, punto Loja. Bueno, entonces sí lo reconoce. Los colores también lo pone de acuerdo al valor que estemos manejando, ¿no? Entonces Loja, voy a ponerle un valor un poco mayor. Déjenme ver qué sucede. Ya, bueno. Entonces aquí se coloreó un poco más, ¿no? Esta parte que representa a Log. Este sería, digamos, lo que nos presenta. Ya. De pronto dicen, pero no lo veo mucho la utilidad. Bueno, con el otro criterio, con el mapa de 3D, ahí se puede hacer mejores cosas, pero ahí sí necesito tener datos más puntuales. Entonces, esta situación de mapas 3D lo hemos de ver un poco más adelante. Ahí sí puedo hacer una representación mejor, pero ahí en cambio sí necesito tener datos más trabajados. Bueno, esto simplemente para verlo, ¿no? Esta parte. Listo, no sé, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, seguimos entonces. El siguiente criterio, mini gráficos. Bueno, de acuerdo a lo que veíamos en la parte de lo que tenía que ver con la información teórica,
Entonces, los mini gráficos son justamente gráficos pequeños que los ubicamos dentro de una celda y que nos dan una visión sumamente rápida, ¿no? Nos dan una visión rápida, en este caso, de una tendencia o de una serie numérica, digámoslo así. Ya. Bueno, aquí yo tengo un resumen de notas y aquí están todas las notas con su respectiva tarea, su respectiva actividad. Y de pronto, aquí el primer criterio, quiero saber cuál es la, llamémosla así, cuál sería la línea de tendencia de cada alumno. Es decir, representar gráficamente cuál ha sido el rendimiento de cada alumno. Entonces, en este caso, voy a utilizar un mini gráfico. Voy a irlo utilizando de manera, en este caso, voy a ir tomando en cuenta de manera horizontal, ¿no? Estoy diciendo de cada alumno. Entonces me ubico acá. Me ubico luego del promedio final. Y aquí, dentro de insertar mismo, ¿no? Manejamos este criterio de mini gráficos. Voy a representarlo a través de una línea, ¿no? Como dije, de pronto una línea de rendimiento, una línea de tendencia para ver justamente en relación a sus notas, cuál es justamente esa línea. Entonces, simplemente lo que hago es acá, me ubico, líneas, me aparece esa ventanita, crear mini gráfico, rango de datos. Entonces, aquí defino cuál es mi rango de datos. En este caso, todas las tareas del alumno 1, hasta ahí, ¿no? Las tareas, menos el total y menos el promedio final. Elige la ubicación donde se colocarán los mini gráficos. En todo caso, ya está aquí determinada. Entonces, aceptamos. Ya. Vemos que nos creó una línea, ¿no? Entonces, justamente es lo que hace eso, este gráfico, este mini gráfico. Entonces, aquí veo cuál sería la tendencia. Esto puedo aplicar a todos los alumnos. Entonces, ahí veo de pronto cómo ha sido el rendimiento de un estudiante, ¿no? Por decir aquí, ¿no? Entonces aquí va de menos, como decir, a más, acá se mantiene ya plano, aquí hay altibajos. Bueno, entonces, de cierta manera, esas líneas de tendencia me indican eso, justamente de una manera muy rápida, muy visual, cuál ha sido el rendimiento en relación a todas esas tareas. Entonces, ese es el criterio de mini gráficos. Acá por aplicar, ¿no? Voy a trabajar con el promedio y voy a manejarlo acá. Díganme si tienen preguntas. Acá voy a manejarlo en términos de columnas. Entonces, acá voy a manejar columnas, rango de datos. Voy a señalar el promedio final. La ubicación ahí mismo y aceptar. Entonces, en este caso, como vemos, se nos crea dentro de la misma celda, tenemos ese pequeño mini gráfico, ¿no? Entonces, ese sería el criterio. En este caso, de pronto en el ejemplo, para que sea más explícito, ¿no? Queríamos ir viendo el rendimiento de cada estudiante. Entonces, aquí yo puedo ver a través de esta línea, puedo ir viendo justamente ese rendimiento. Y de pronto ahí ya voy sacando mis propias conclusiones, ¿no? Quién de pronto tiene una línea ascendente, quién tiene descendente, quién se va manteniendo. Bueno, para eso nos sirven los gráficos, para ir ya sacando, ir analizando y sacando conclusiones. Listo, ¿sí estamos con esto? Sí, profe. Sí, profesor. Listo. Ya. A partir de aquí lo que ya tenemos son aplicaciones en cuanto a los gráficos, ¿no? Ya. La revisión de los gráficos, entonces ya hemos visto los gráficos principales. Y de aquí lo que vamos a hacer es ir ya manejando ejemplos de donde podemos obviamente utilizar este criterio de los gráficos. Bueno, para la parte matemática, ¿no es cierto?
cuando trabajábamos con ecuaciones, todo eso, siempre nos pedían de pronto dibujarle el resultado. En este caso vamos a graficar una ecuación. La primera parte nos dice graficar una ecuación lineal. Entonces la ecuación lineal es de esta forma, ¿no? Y es igual a 3x más 4. Obviamente que para que el Excel nos ayude en graficar, nosotros tenemos que darle los datos. Y tenemos que trabajar entonces en relación a nuestra tabla de verdad, ¿no? A nuestra tabla, perdón, a nuestra tabla de valores. ¿Cómo lo manejamos, no? Entonces, por decir algo, aquí vamos a aplicar ese criterio de que cuando X vale algo, Y cuánto vale. Voy a manejar valores desde menos 5, menos 4. Ahí ya debe entender el Excel la serie, ya. Y voy a encontrar el valor de Y, ¿no? Entonces, en base a esta ecuación. Me dice Y es igual a 3x más 4. Entonces, 3 que multiplica a X y esto más 4, ¿no? Esa sería la ecuación. Entonces, en función a ese, voy encontrando el resto de elementos. Listo. En base a esta tabla, entonces, vamos a graficar esta ecuación lineal. Obviamente, al decirnos lineal, el resultado tiene que ser una línea recta. Vengo acá a insertar. Voy a trabajar con este tipo de gráfico, dispersión. Puedo trabajarlo acá con líneas, pero vamos a trabajarlo acá de esta manera, con dispersión. Y aquí ubico dispersión con líneas rectas. Dispersión con líneas rectas. Entonces ubicamos este gráfico y vemos que ya justamente aquí ya tenemos la representación gráfica, ¿no? ¿Por qué elegí dispersión? Porque en este gráfico de dispersión me presentan los ejes. Me presenta el eje Y y el eje X. Y de cierta manera eso es como quiero que me visualice, ¿no? El resultado de mi ecuación. Entonces, por eso escogí dispersión. Este sería entonces el resultado, la parte gráfica, ¿no? De esta ecuación. Listo, ¿no? Nada del otro mundo. Vamos con otra ecuación. Ahora es una ecuación cuadrática, es decir, ahora manejamos de la forma ax cuadrado más bx más c. Esa es una ecuación cuadrática. Bueno, voy a hacer lo mismo, voy a representar el eje x y el eje y. Y aquí tengo valores. Aquí creo que iban desde menos 20, menos 19. Ya. Voy a poner la serie de números, ¿no? Desde menos 19 hasta 19. El mismo criterio. Cuando X vale tanto, ¿cuánto vale Y? Ya, entonces la ecuación ahora la manejamos la que está aquí. Entonces me dice 2x al cuadrado. Sería 2 que multiplica a X al cuadrado. Puedo hacer esto, multiplicar 2 veces X, ¿no? Más 40x y menos 22. Ya. Entonces la función la estoy representando ahí, ¿no? Creo que está bien. 2x al cuadrado más 40x menos 22. Listo. Obtengo la tabla para todos los valores, ¿no? Para todos los valores que tenemos ahí. Bueno. Vamos a manejar entonces ya la parte del gráfico. Enmarco toda mi tabla de valores. Y voy a trabajar con dispersión mismo. Pero aquí ya de cierta manera sabemos, ¿no? Que en matemáticas una ecuación de segundo grado es una parábola. Por lo tanto, se va a manejar como una curva. Entonces aquí manejo dispersión con líneas suavizadas.
Aquí está una parte de la parábola, ¿no es cierto? Empezamos en menos 20 y me grafica en 20. Si yo pongo valores menores a menos 20, obviamente que me va a seguir graficando en este lado, ¿no? En este lado. Entonces aquí empezamos desde menos 20, por eso veo de pronto solo esta porción de la parábola. En sí la ecuación obviamente me va a dibujar una parábola, llamémoslo así, completa, ¿no? Pero ahí tendríamos que ya manejar valores atrás de menos 20. Wow. Entonces, aquí vemos cómo nos dibuja entonces esta parábola. Tengo acá, en cambio, una ecuación de tercer grado, ¿no? Y es igual a x al cubo más 1. Vamos a ver asimismo cómo nos grafica. Entonces, primero elaboro mi tabla. En este caso, también creo que vamos desde valores desde menos 5, menos 4. Ya. El mismo criterio, ¿no? Cuando X, bueno, aquí ya voy a utilizar la punta de flecha, ¿no? Entonces, cuando X elevado al cubo más 1. Esa sería la ecuación, el desarrollo de la ecuación. Y en base a estos valores, entonces, vamos a graficar. Ya, asimismo, matemáticamente, una ecuación de tercer grado nos dice que nos genera una figura, creo que se llama hipérbola. Bueno, vamos a ver el gráfico, ¿no? Entonces, es una figura que tiene trazos curvos. Por lo tanto, utilizo también dispersión con líneas suavizadas. Entonces, esta sería la gráfica de una ecuación de cuarto grado. Viene así de esta manera, ¿no? Bueno. Listo, entonces, ese sería el criterio para graficar cualquier función, cualquier ecuación, ¿no? Obviamente, nos manejamos según nuestra tabla y ahí trabajamos. El asunto sería trabajar con gráficos de dispersión, porque ahí me presenta también el eje de coordenadas. Listo. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos cómo visualizar un sistema de ecuaciones. Ya, es simplemente ir desarrollando cada ecuación, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden ir completando esa parte. Voy al siguiente porque ya se nos acaba el tiempo. Punto de equilibrio. Ya. Este es asimismo es una aplicación, ¿no? Ya. Entonces, aquí está la fórmula del punto de equilibrio, cómo calculamos. Bueno, los que ya han visto este criterio de punto de equilibrio saben que es obviamente en donde determinamos que los costos son iguales a los gastos, ¿no? En este caso, como nos dice, el nivel de ventas necesario para cubrir los costos totales, es decir, los ingresos y los egresos están en un punto neutro. Esto es importante para saber desde qué punto o cuánto tengo que hacer de producción mínima, ¿no? Para no ganar ni perder. Bueno, aquí ya tengo desarrollado el ejercicio y aquí lo que nos pide obviamente es verlo desde el punto de vista gráfico. Entonces vamos a ver. Ya está desarrollado, ¿no? No nos vamos a meter en esta parte de ir calculando. Simplemente lo que queremos es hacer la gráfica. Entonces yo tengo esta tabla. Tenemos los campos unidades, ventas, costos, utilidades. Voy a insertar y el mismo criterio, ¿no? Voy a trabajar con dispersión, con líneas rectas. Este sería el gráfico. Por definición, el punto de equilibrio nos dice es el punto donde las dos rectas, en este caso la recta de ventas y la recta de costos se unen, se topan. Es decir, aquí, ¿no? Este sería por definición el punto de equilibrio.
De manera gráfica, de manera visual, este sería el gráfico. La línea de acá abajo, la de utilidades, me demuestra a partir desde qué punto empiezo a tener utilidades, ¿no es cierto? Entonces, a partir de aquí, a partir de las 1000 unidades, empieza a haber ganancia. Con valores menores a 1000, obviamente estoy del lado negativo, ¿no? Habría pérdida. Entonces, esto es, también se lo representa en algunos proyectos de inversión. A veces utilizamos este criterio de punto de equilibrio. Y obviamente hay que graficarlo porque se lo ve desde el punto de vista gráfico, ¿no? Entonces, vemos que aquí lo podemos visualizar. Aquí sería el punto de equilibrio, que es en donde las dos rectas, la de las ventas y la de los costos, se intersectan, se chocan, se cruzan. Listo. Bueno. Esto entonces, una breve visión sobre la parte de gráficas, ¿no? Depende mucho de lo que se vaya a hacer para ir escogiendo qué tipo de gráfico se va a utilizar. Vamos a utilizar, eso sí, bastante la parte gráfica en nuestros tableros de control. O sea, ahí prácticamente tenemos que mostrar la información es de manera visual. Y ahí hemos de utilizar gráficos, hemos de utilizar también criterios de lo que tiene que ver con formato condicional para que me vaya automáticamente mostrando colores, toda esa situación. Es decir, todo lo que estamos viendo en esta parte la hemos de emplear ya de manera puntual cuando empecemos a ver nuestros tableros de control. Bueno. Listo, entonces, hasta ahí. Voy a dejar de compartir. Y básicamente esa sería la clase de hoy, ¿no? Entonces, hemos visto de manera muy rápida cómo podemos ir manejando algunos tipos de gráficos. Hay algunos tipos nuevos de gráficos. Hay algunas utilidades interesantes que de cierta manera hay que irlas visualizando, hay que ir conociendo, que ya lo hemos de ir haciendo ya en clases posteriores. Bueno. No sé, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Sí, Listo. profe, todo claro. Ok, bueno. Queda para que completen entonces el ejercicio del sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, simplemente lo completo. No abro todavía asignación, como ustedes ya saben, eso lo abrimos el día miércoles, ¿no? Entonces, con todo ese ejercicio ya queda planteado y ese iría incluido en la parte del deber. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Profesor, ¿cómo haríamos si no tenemos la versión actualizada de Excel? Porque ahorita vi y no tengo actualizada. Entonces no me pueden salir esos dos gráficos de los mapas. Sí, o sea, puntualmente el gráfico de mapas, el gráfico, los últimos gráficos, el de embudo, esos son de de la última versión. Aquí sí, como les dije en alguna ocasión, creo que ya traten de ver si ya actualizan. Traten de actualizar a mínimo 2016, porque en la siguiente unidad sí vamos a utilizar algunas herramientas nuevas y esas herramientas no están en las versiones antiguas. Mínimo, si lo actualizan obviamente a todo el Office, que sea desde el 2016 en adelante, ¿no? 2016, el 365 y el 2019, que ahí en esas versiones es en las que vamos a trabajar. Traten de actualizar. No sé si en la... por ahí pasaron un link. Voy a revisar donde estaban unos instaladores de la versión del 2016. Voy a visualizar y si lo encuentro yo les facilito el link para que de cierta manera no estén buscando en internet, sino directamente ya puedan ir allá y se puedan bajar la versión 2016. Listo, profesor, gracias. Ok. Profe, una sugerencia. El Office de que utilizamos
En el correo institucional también podemos descargar gratis Office y ahí está lo de mapas y todo lo demás. Entonces también Sí. podrían descargarlo con su correo. Sí, porque esa versión, o sea, la versión del Internet no es una versión completa. Entonces, tampoco le estarían las últimas herramientas que de pronto vamos a utilizar. Para cuestiones básicas sí nos sirve, o sea, nos sirve suficiente. Pero ya cuestiones puntuales como las que vamos a manejar, entonces ahí sí ya no nos va a hacer falta de ley trabajar con una versión actual. Bueno, con todo vayan viendo, ¿no? Si por ahí alguien también ya encontró algún link para poder descargarse sin ningún problema el 2016, puede compartirlo. Si no, ya voy a revisar y según eso yo también les voy a compartir ese link. Bueno, entonces quedaríamos hasta ahí, ¿no? Quedaríamos hasta ahí. Próximo día miércoles revisamos ya otro tema de la siguiente unidad y ahí ya vamos ya indicando a sí mismo qué vamos a hacer por final de la unidad 2. Ahí yo les indico la actividad. ¿Sí estamos? Bueno, profe. Ok, listo, entonces quedamos hasta ahí, ¿no? Queda planteado solo ese ejercicio, vayan adelantando. Entonces, eso sería y nos vemos el próximo día miércoles. Listo, profe. Cuídense. Profe, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe.